Ok, gracias Andy. Pues bueno, vamos a comenzar nuestro tema y el día de hoy vamos a hablar acerca de la salvación por medio de la gracia. Y antes de comenzar me gustaría poder orar para poder entender de lo que vamos a hablar, ¿sale? Entonces pueden cerrar sus ojitos ahí en donde están para que podamos orar, ¿va? Bueno, Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno con nosotros. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu palabra dice que donde están más de dos reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Aquí está tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros. Y te pedimos, Señor, que puedas el día de hoy hablar a nuestros corazones, mi Dios, que puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y que nos puedas recordar lo maravilloso que es tu gracia, lo maravilloso que es tu amor por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por todos los chicos que están acá, Señor. Gracias porque yo sé que eres tú el que habla nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, antes de empezar les voy a poner un videíto que habla acerca de lo que vamos a ver. ¡Oh! ¿Quién fue? Dale, Andy, dale. Gracias. Insectos despreciables. No te acerques mucho a ellos. Dos hombres fueron al templo a orar. No era fariseo. Manden el link mejor y cada quien lo ve en su casa. Era recaudador. El fariseo oró. Dios, te agradezco porque no soy como otros hombres. Ladrones, adúlteros. O es recaudador. Pero este recaudador ni siquiera miró al cielo. Él dijo, Dios, ten piedad de mí. Soy pecador. Dios bendijo al recaudador, no al fariseo. Todo aquel que se enaltezca será humillado. Y todo aquel que se humilla a sí mismo será enaltecido. Mateo. Ven. Gracias, Andy. De nada. Pues bueno, entonces, como les iba diciendo, estamos hablando acerca de la salvación por medio de la gracia. Y bueno, ya vimos que la parte de la escritura que vamos a hablar hoy es acerca de la oración del fariseo, pero también de el que es llamado del recaudador de impuestos. Y nuestra lección del día de hoy la vamos a basar en Lucas 18, del 9 al 14. Les puse el video pues para evitar que leyera todo eso y acortar el tiempo, ¿verdad? Espero que le hayan entendido muy bien. Pero antes de comenzar me gustaría explicarles, bueno, como están apagados los micrófonos, qué es la gracia. Lo que la gracia es el favor gratis o inmerecido de Dios hacia la gente que no lo merece. No sé si la mayoría de nosotros ya sabíamos que era gracia, pero eso es lo que nos comenta la lección, que la gracia es el favor gratis o inmerecido de Dios hacia la gente. Por lo regular, Jesús explicaba a través del uso de parábolas, y esta es una de ellas. Y una parábola era una verdad, una historia acerca de una verdad espiritual, era como una ilustración. Entonces, ¿por qué Jesús usó esa parábola? Porque frente a él tenía a personas que se creían justas, y aparte de que se creían justas, despreciaban a las demás personas, como vimos en el video, que venía este hombre acompañando a Jesús, y él despreciaba a los demás, y aparte de todo eso, confiaba en sí mismo.
Entonces, me gustaría que me acompañaras a tu Biblia, si es que la tienes ahí, o a tu smartphone, iPhone, lo que tengas, y viéramos lo que dice el versículo de Lucas 18:10. Te lo voy a leer por si no lo tienes a la mano, pero dice de la siguiente manera. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Entonces, a mí me gusta mucho enseñar a base de comparación y vamos a ver que en esta parábola existen 2 tipos de hombres, que si lo ponemos ahorita a nuestros tiempos, podríamos decir que estos 2 hombres fueron a orar a la iglesia. Uno era pues el que vemos como el primero aquí en el versículo 10, que es un fariseo. Y el otro pues era el publicano, o en otras versiones el recaudador de impuestos. Vamos a ver entonces el primer personaje, y el primero era el fariseo. ¿Qué era un fariseo? A lo mejor muchos de ustedes ya saben, pero me gustaría puntualizar que era una persona religiosa. Era una persona que pensaba de la siguiente manera: no me contamines, soy mejor que todos los demás. Y su oración fue la siguiente, para él, o sea, para él mismo, y dijo lo siguiente: no soy pecador, ladrón, injusto, ni adúltero, y no soy como este. Entonces, él pensaba o oraba acerca de sí mismo, ni siquiera estaba orando a Dios, estaba hablando acerca de él mismo, y decía: soy mejor que ellos, soy mejor que él. Y aparte de eso, en el versículo 12, bueno, ya lo vimos en el video, nos explica que él ayunaba y que daba el diezmo. O sea, aparte de que este hombre se creía justo, añadía cosas para creer que él merecía estar en ese lugar. Y en el versículo 13 también en el mismo versículo nos muestra el siguiente personaje, y es el publicano o el recaudador de impuestos. Y ahí nos dice que el recaudador de impuestos era una persona de mala fama, era una persona que engañaba y hacía fraudes a los demás, porque recaudaban el impuesto que les tocaba, pero sobre eso añadían un poco más. Entonces, esto era una persona que para el fariseo, para esa persona religiosa, él no necesitaba estar ahí, o más bien él no merecía estar en ese lugar. Y miren, la actitud del publicano fue la siguiente: él estaba de lejos. Imagínate, no sé si has estado en la iglesia y hay personas que se sientan como al último, como que están hasta atrás, y él era uno de esos. Él era ese que estaba a lo lejos, porque él sentía vergüenza de su vida y de su manera de cómo había venido actuando. Entonces, dice que en la historia de Lucas 18 se nos narra que él empezó a darse golpes de pecho, y que en el Antiguo Testamento también se le llamaba rasgar las vestiduras, y eso significaba que había un arrepentimiento en su corazón. Y él oró de la siguiente manera. Él dijo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 13. Entonces, si vemos, hay una diferencia muy grande entre estas 2 personas que llegan a la iglesia. Una llegó en una actitud así de: yo todo lo merezco, yo soy esto, yo soy el otro, yo hago esto, yo hago el otro. Y en realidad hay como 2 premios diferentes. Uno, pues sí, es alabado por él mismo. A lo mejor los que estaban alrededor decían: oh, esta persona es cierto, cumple con la ley, hace lo que es necesario. Y al otro lo veían feo, así como diciendo: este ya vino, ¿qué viene a hacer? De seguro saliendo de acá va a seguir siendo la misma persona. Y la Biblia más adelante nos narra cuál es el resultado de ambas personas. Pero bueno, me gustaría también que saltara al al versículo 14, que dice la siguiente manera. Esperen. Ay, ya perdí la lectura. Ok. Dice: ok, el 14 dice: les digo que este y no aquel volvió a casa justificado ante Dios, pues todo
el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, les decía hace un rato, existen dos formas de llegar ante Dios. Y es una, con lo que hemos podido hacer, con nuestros logros. Inclusive hay personas que desde pequeños, o sus papás por ser cristianos, pues tenemos a veces esa actitud. Y vemos el panorama de la otra persona que llega hasta el final, o sea, como diciendo, sé que no merezco estar aquí, pero estoy aquí porque lo necesito. Entonces, el versículo 14 nos dice que el publicano fue a su casa justificado con una relación correcta con Dios. La pregunta aquí y a entender es lo siguiente: ¿cuál era el motivo por el cual los dos habían asistido a la iglesia? Y creo que la respuesta a la pregunta es para conocer más a Dios. Pero habían dos tipos de corazones: uno que admitía que había pecado, que había fallado y que no merecía estar ahí, y el corazón que decía, pues yo me sé la ley, yo hago lo correcto. Y lo maravilloso de Dios es que Él puede ver el corazón del ser humano. Él puede ver cómo nosotros podemos acercarnos con Él. Y Él fue perdonado. ¿Por qué? Porque fue humilde. Y esa es la razón por la cual Él regresó a su casa justificado. Porque sabía que no tenía ningún mérito ante Dios, que todo lo anterior a ese día o a esos momentos antes de entrar a la oración era error tras error, pero al llegar a ese lugar donde estaba Dios y decir, creo que he tenido una vida que no le agrada a Él, y llegar a ese arrepentimiento, todo cambió. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús vino por pecadores, y también nos explica que por cuanto hemos nosotros pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto hasta acá, la salvación por medio de la gracia, como les decía al principio, la gracia que es el favor gratis o inmerecido de Dios hacia la gente que no merece. También podemos ver otro término en griego que es carisma. No sé si pronuncié bien, pero carisma. Y el fariseo llegaron al mismo lugar, a la misma hora, y buscaron al mismo Dios. Pero el publicano encontró esa gracia, encontró justificación y una relación correcta con Dios como un regalo. Que yo creo que, como mencionaba hace rato, ¿cuál era el motivo de que ellos llegaran a ese lugar? Y era tener un encuentro con Dios, era hablar con Él. Entonces, miren, la gracia se ofrece a las personas humildes, a los que son sabedores que no tienen ningún mérito y tienen el valor o tienen el entendimiento de que la misericordia de Dios puede alcanzarlos. Y me gustaría poder leerles el último versículo que está en el libro de Efesios 2:8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que se jacte. Y luego dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y yo creo que este hombre fue a su casa motivado y le compartió a las personas que había tenido realmente un encuentro con Dios y que él había sido el que justificó su vida, que él ya no iba a ser el mismo. Entonces, me gustaría que, ya voy terminando, prometí que no iba a tardar tanto, así que ya voy terminando. Y me gustaría que ahí donde estés, tú pensaras por un momento en ese regalo tan maravilloso de la gracia de Dios.
Yo no sé cuánto tiempo llevas en la fe, si llevas un mes, si llevas 10 años, si llevas 5 años, inclusive si has nacido en una familia cristiana. Pero déjame decirte que cuando nosotros tenemos ese corazón humilde delante de Dios, las cosas son diferentes. Yo me gustaría que tú recordaras eso tan maravilloso que es el regalo de la salvación de parte de Dios. Que no te olvides de que Dios aprecia el corazón humilde, que a veces nosotros delante de los afanes, delante del hacer, nos olvidamos de entrar con esa humildad y recordar qué es lo que Él ha hecho, que es un regalo y es la gracia de Dios. Quiero que hoy tú medites en eso, en que somos salvos por gracia, que no vas a poder hacer nada para alcanzar esa salvación, porque Dios ya lo ha hecho.